Dice la Sagrada Escritura: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchos cristianos que no le dan el valor correcto al Antiguo Testamento. Creen que es simple y sencillamente historia del pueblo de Israel antes de que Cristo viniese. Y muchos cristianos solamente toman en cuenta al Nuevo Testamento porque es donde habla de Jesús y las obras de los apóstoles y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y las obras del Espíritu Santo. Y esto es bueno, pero han menospreciado el Antiguo Testamento, que no es más que la representación que Dios hizo de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento y de muchas cosas que todavía están por suceder, que todavía no suceden, que están descritas en las profecías de Ezequiel, de Daniel, que están en el Antiguo Testamento. Pero una de las formas en las que Dios usaba en el Antiguo Testamento es que Él nos daba tipos, modelos, cuadros, como si fueran pinturas que nos explicaban, que nos manifestaban lo que Dios iba a hacer en un futuro. Y en este caso nosotros estamos leyendo un evento que sucedió con el pueblo de Israel allá en el libro de Números. Y dice que después, en Números, dice que después de que pasaron el monte de Hor, camino del Mar Rojo, iban a rodear la tierra de Edom. La tierra de Edom era una tierra que ellos tenían que cruzar
para llegar más directamente, y el pueblo de los edomitas se opusieron y no les permitieron pasar al pueblo de Israel. Entonces ellos tuvieron que dar una vuelta grande todavía por el desierto. Ya había pasado aquel evento de cuando iban a entrar, ya estaban en la entrada para entrar a la tierra de Canaán, cuando enviaron a los 12 espías, y después de esos 12, los 10 de los espías trajeron malas noticias diciendo que la tierra de Canaán sí era muy buena, que tenía leche y miel, pero que había ciudades amuralladas, gigantes, que ellos parecían como langostas junto a ellos, y que no íbamos a poder conquistar la tierra. Y le dijeron al pueblo, y mejor no vayamos porque nos van a matar a todos. Entonces desanimaron al pueblo. El pueblo se lamentó, se quejaron contra Moisés, contra Dios, y dijeron: ojalá muramos en este desierto, ojalá muriéramos, porque en vez de caer en manos de los enemigos. Y empezaron a hacer declaraciones con su boca, y Dios hizo que aquellas palabras que salieron de su boca se cumplieran. Como no creyeron a la voz que Dios les había dado, porque Él les dijo: yo les he entregado esta tierra y los he entregado a las naciones y a los pueblos para que ustedes posean viñas que ustedes no sembraron, para que ustedes cosechen aceite de los olivos que están en ese lugar y posean construcciones, ciudades que ustedes no edificaron. Todo eso les estaba ya dando y entregando Dios, pero ellos empezaron con ese desánimo y hablaron mal contra Dios y hablaron mal contra el siervo de Dios, de tal manera que Dios los llevó por el desierto para que toda aquella generación que debían de entrar a pelear y a conquistar muriesen en el desierto. Pues si todavía estaba parte del pueblo en aquel peregrinar donde Dios los llevó durante 40 años, hasta que toda aquella generación de 20 años para arriba muriera en el desierto. Y estaban ahí, y como Dios ya había determinado que iban a morir, todavía cuando llegaron a dar la vuelta para Edom, volvieron a quejarse, y oímos sus palabras. Y dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Para qué nos hiciste morir? Dos cosas sabía el pueblo de Israel: que tenían un líder que Dios les había puesto, que Dios les había determinado para que Él los sacara de la esclavitud. A través de Moisés, Dios había hecho grandes milagros al grado tal de que la primer potencia militar, económica y geoestratégica, que era Egipto, doblara las manos, se humillaran delante de Dios y permitieran la salida de la nación de Israel en una forma victoriosa y gloriosa. Ellos sabían que Moisés era un hombre a quien Dios había escogido y que era Dios el que había hecho los milagros. No podían más que entender y comprender cómo Dios había abierto el mar Rojo de par en par y 2 murallas de agua donde ellos pasaron, todo el pueblo, casi 2 millones de personas en tierra seca. Y cuando ellos pasaron, intentó Faraón con su ejército entrar a aquel lugar, y cuando ellos entraron y estaban a punto de alcanzar, Dios cerró aquellos muros de agua y aquel ejército nunca más volvió a aparecer. Hace todavía como un año encontraron ruedas de carretas y puntas de lanza y de aquellos metales de hierro de lo que había sucedido, de un gran ejército que estaba en el fondo del mar Rojo. Y simple y sencillamente la comprobación arqueológica de un evento descrito en la Sagrada Escritura. Dios es real. Y esta gente, este pueblo estaba hablando contra Dios, contra Moisés, el hombre que Dios había puesto. Y dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Dice: para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua.
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios había permitido que durante esos 40 años en el desierto, todos los días Dios proveía unas especies de cornflakes, una especie de hojuelas de maíz, pues se parecía de harina, de maíz, de trigo. Eran como pequeñas hojuelas que caían durante la noche, y cuando ellos salían en la mañana recogían aquello que los iba a alimentar, y tenían aquello y le llamaron maná. Y ese maná, ese alimento que Dios había enviado para alimentar a cerca de 2 millones de personas, más los niños que nacieron porque se estuvieron multiplicando. Y aquel alimento contenía todos los nutrientes. Ya quisiéramos hoy tener un maná así. No les hizo falta nada. De tal manera que ellos crecieron sanos, desarrollaron sanos, los niños que habían estado naciendo, los jóvenes que estaban de 20 años para abajo, que son los que Dios permitió vivir, porque ellos no podían empuñar una espada y Dios no los hizo responsables de entrar a la conquista, de haberse negado de entrar a la conquista. Todo varón que tenía 20 años para arriba tenía la responsabilidad de entrar a conquistar la tierra de Canaán. Y como no lo hicieron, entonces Dios determinó que todos los que tenían la responsabilidad de haber ido a conquistar la tierra de Canaán y no la hicieron, entonces ellos estaban condenados a muerte. ¿Pecado? Sí. Desobediencia, rebelión, incredulidad, negando a Dios. Entonces Dios, en su plan, Él sabía que aquella generación de jóvenes y de niños no eran culpables de esa rebelión. Por tanto, los que eran responsables determinó que murieran en el desierto. Y en ese evento, ya habían pasado algunos años de estar en el desierto, ellos empiezan a quejar ahora del maná que les alimentaba y que les sostenía, y que no tenían que trabajar, ni cultivar, ni había nada que hacer, sino que Dios les daba diariamente aquel alimento. Pero ya estaban enfadados, fastidiados, y decían, y nuestra alma tiene fastidio. No nada más se quejaron, sino todavía estaban diciendo, estamos enfadados de este pan tan liviano. Y Jehová, Dios, Jehová quiere decir el gran yo soy. Ese es el nombre de Jehová, lo que quiere decir el gran yo soy. Yo soy el que soy, y yo soy el que soy. Envió serpientes que mordían al pueblo, y empezó a morir mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés. Cuando vieron que estaban muriendo, dice, vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Muchas veces no nos damos cuenta cuando nosotros nos quejamos de los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Y eso no lo digo por mí mismo, lo digo por cualquiera, que tenemos siempre un líder que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay líderes espirituales y hay líderes en nuestras casas. Y hay líderes en nuestras empresas, y hay líderes en nuestro gobierno. Y la responsabilidad nuestra, como dice con respecto a los reyes y gobernantes, es nosotros debemos orar y pedir que Dios los bendiga para que ellos gobiernen bien a la nación. Nunca dice la Biblia ni la palabra de Dios que nosotros debemos de estarnos quejando de nuestros gobernantes. O puede ser que por eso nos esté yendo tan mal a algunas naciones. Y yo digo, en México la gente se queja de sus gobernantes, cuando lo que debemos de hacer es estar orando y pidiendo por ellos, para que Dios les dé sabiduría, para que el Espíritu Santo los guíe, para que aquella venda de sus ojos caiga, para que se conviertan al Dios vivo y puedan gobernar con la sabiduría y la presencia de Dios. Pero nada más estamos quejándonos.
Nada más estamos criticando a nuestros líderes, y comienzo desde el presidente de la República, senadores, gobernadores, diputados y los presidentes municipales. Nosotros los cristianos somos los primeros responsables para que nuestra nación como México avance cuando oremos y le pidamos a Dios que los bendiga y les dé sabiduría. Amén. Y ahí podemos descender. Esa es la institución del gobierno. Pero Dios creó otras dos instituciones que son las creadas por Dios: la familia, el gobierno y la iglesia. Tres instituciones que Dios formó en el mundo. Las otras instituciones que encontramos, la Cruz Roja, etcétera, son organizaciones humanas que son dirigidas por un espíritu divino de justicia para bendición, y fueron a veces creadas hasta por creyentes en Cristo. Pero son instituciones humanas. Pero las instituciones que nacieron en el corazón de Dios son primeramente la familia, después el gobierno civil, y después, al último, Dios formó a la iglesia. Entonces allí encontramos líderes por los cuales nosotros debemos de oír, respetar, seguir y alabar al Señor y bendecirlos. Entonces bendigan en su casa a los que están ostentando la autoridad, que son los padres. Es que mi padre no es muy bueno. Pues Dios no dijo que si era bueno, no. Tú obedécelo, respétalo, hónralo, bendícelo y vas a ver un cambio en su vida. Pero si ese padre te ordena, tú que eres mujer, a prostituirte o envía a un hijo a robar o a matar, en ese momento se pierde la autoridad que Dios ha dado a los padres, y nosotros tenemos que tomar la decisión de no obedecer una orden que va en contra de la autoridad superior que está sobre nuestros padres o sobre nuestros pastores. En cuanto a la iglesia, si un pastor dijera: pues aquí ya no hay que dar diezmo, no hay que dar ofrendas, ya no hay que predicar de Jesucristo, la gente se salva porque va a ser salva, y entonces empezamos a enseñar algo que no está en la Escritura, inmediatamente no obedezcas a ese líder y a ese pastor. Por eso Dios nos ha dejado la Escritura. La Escritura está por encima de cualquier pensamiento humano, y debemos de nosotros escuchar la voz de Dios. Y ahí encontrábamos a Moisés, que estaba hablando lo que Dios le había dicho, y ellos se rebelaron, y la respuesta inmediata vino de Dios: serpientes que mordían al pueblo. Pero el pueblo hizo una cosa que a veces nos hace falta a nosotros tener, y es que nosotros tenemos que reconocer cuando hemos fallado delante de Dios. El pueblo inmediatamente, cuando empezaron a ver la mortandad, empezaron a ver que debajo de cada piedra que había en el desierto o del monte empezaron a bajar serpientes. Yo nada más veo dos serpientes allá en el desierto: la de cascabel o la cobra, que son las que viven en Egipto. Entonces cualquiera de las dos eran súper venenosas. Entonces cada que la gente era mordida, inmediatamente de un momento se empezaba a hinchar, empezaban a cerrársele la garganta, como pasa con los venenos de la mordedura de serpiente. Empiezan a sentir que se asfixian, empiezan a edematizarse, falta la respiración y viene la muerte. Necrosis de tejidos. La sangre se empieza a coagular porque la sangre entra, el veneno entra inmediatamente a la sangre y viene la muerte. La muerte significa la desaparición de la vida en nuestros cuerpos, de tal manera que cuando nosotros oigamos muerte es lo contrario a la vida. Y encontramos que en ese momento el pueblo se acerca a Moisés y le dicen: hemos pecado. Y aquí la palabra pecado que nosotros conocemos en la Sagrada Escritura es cuando es la palabra hamartía en griego, que se utiliza también en el Nuevo Testamento. Encontramos la palabra hamartía en griego, que quiere decir fallar al blanco o errar al propósito.
De tal manera que cuando la gente pecaba, era cuando fallaban al propósito de Dios, cuando erraban al propósito que Dios les había marcado. Como quien dice, si nosotros estuviéramos aquí y estuviéramos con un arco y una flecha y tuviéramos un blanco que le llamamos Odiana, es que tiene un círculo blanco, un círculo negro, un círculo blanco, un círculo negro, y sacamos nuestra flecha y tiramos, y la flecha cae fuera del blanco o fuera de la diana, entonces le decían jamartía, pecaste, fallaste al propósito, erraste al blanco. Cuando una persona comenzaba un negocio, una empresa, y fracasaban, también usaban el mismo término, jamartía, pecaste, fallaste al propósito. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? El pueblo de Israel estaba fallando y apartándose del propósito de Dios. ¿Cuál había sido el propósito de Dios? Llevarlos a la tierra prometida, entregarles una tierra en conquista, darles una tierra de bendición, una tierra que fluía leche y miel, y ellos habían pecado desde ese momento. Pero a partir de ese momento ellos seguían pecando y ahora estaban en la queja. Entonces se dieron cuenta de que se habían ofendido a Dios y que habían ofendido al líder que Dios había puesto. Entonces ellos llegaron inmediatamente y le dicen: hemos pecado, pídele a Dios que retire las serpientes. Y dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y dice la Sagrada Escritura que Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué era lo que representaban las serpientes? Precisamente las serpientes representaban el mal, representaban esa desobediencia, esa rebelión, ese pecado, y el pecado era precisamente como un veneno que penetra en la vida de un individuo, de una persona, sea hombre o mujer, sea joven o anciano. El pecado es un veneno que una vez que eres mordido por esa serpiente llamada Satanás, diablo, y nuestras propias decisiones en nuestra carne, le abrimos la puerta a ese error, a esa falla, a esa falta del propósito. Esta siempre va a traer muerte y destrucción. Por eso la Biblia dice, la Sagrada Escritura, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y luego también dice la Sagrada Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que la muerte espiritual entró a nuestras vidas por causa de nuestra desobediencia, de nuestra rebelión, por causa de nuestro pecado, igual que si una serpiente nos hubiera mordido. Y ahí estaba en aquella ocasión una realidad física que estaba representando la muerte espiritual, que posteriormente hicimos 2 lecturas. Nuestro Señor Jesucristo hizo y dijo en aquel capítulo 3 de Juan, hablándole a un hombre, a un principal de los fariseos llamado Nicodemo, le dijo: así como la serpiente, Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que vea al Hijo del Hombre no muera, sino viva y tenga vida eterna. ¿Qué era lo que pasaba? Yo les puedo hacer una pregunta. Venía la serpiente, tú estabas a lo mejor recogiendo el maná o sacando a secar tu ropa, o no sé qué estarías haciendo en el campamento israelí. La serpiente te mordía. Todos aquellos que empezaban a arrancarse la serpiente o que le decían a otro, ven, córtale con un cuchillo, como le hacen algunos cazadores en la selva, donde les muerde una serpiente y cortan y empiezan a chupar. Chúpale para que el veneno se salga y no llegue y no entre mucho veneno a la corriente sanguínea. Hay quienes le hacen así como una forma de mantenerse, otros ponen un torniquete para que ya no pase la sangre y no siga rápidamente al corazón, porque si llega a alguna arteria que llegue al corazón y el corazón no bombea al resto del cuerpo, la muerte es mucho más rápida. Entonces Dios les había dicho, cuando alguien es mordido por una serpiente, voltee a ver la serpiente de metal que Moisés levantó, y esa serpiente, el que la vea no morirá. Y yo les pregunto, el veneno es una cuestión física, real, una sustancia química que entra en nuestro cuerpo, en nuestra pierna, en nuestra mano, en el brazo donde nos haya mordido, y inmediatamente sube hacia nuestros órganos para destruirlos y matarnos. ¿Qué había en aquella serpiente? ¿Qué figura había en aquella serpiente? Era una serpiente de bronce, por eso brillaba a lo mejor cuando le daba el sol, por eso se veía como una serpiente de fuego. Lo que era importante era que Dios estaba mencionándole al pueblo y a las generaciones venideras que hay un animal llamado serpiente, al cual Dios lo identificó con el mismo Satanás, el mismo diablo, porque este espíritu maligno tomó el cuerpo de la serpiente en el huerto del Edén, y como serpiente le habló a Adán y a Eva. Y desde entonces Dios le dijo a la serpiente, te arrastrarás sobre tu cuerpo y maldita serás entre todas las criaturas. Entonces Dios estaba representando un cuadro, un tipo de lo que iba a suceder y lo que representaba aquella serpiente. Que un día todo aquel que oyere la voz de Dios y creyere lo que Él estaba diciendo, con tan solo mirar a aquella serpiente, no morirían. Y esto viene para lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre esta asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Lo que le estaba diciendo es, Dios, quiero que entiendan y que comprendan que yo soy Dios y que puedo hacer un milagro de tal manera que con solo creer lo que yo les estoy diciendo, con tan solo ustedes crean y tengan confianza en mi palabra, entonces van a pasar de muerte a vida. ¿Qué era lo que había pasado con aquella persona que estaba siendo mordida, recién mordida? Le faltaban unos minutos o tal vez un poco más de tiempo, una hora y media en la que moriría irremediablemente. No había vacunas
No había antídotos, no había sueros como ahora se tienen de determinadas clases de serpientes. Aquí en Yucatán, en los hospitales, tienen suero contra las serpientes que hay aquí en Yucatán. Entonces, cuando alguien es mordido y alcanza a llegar al hospital, le ponen el suero, el antídoto, para que aquella persona no muera. Pero muchas veces la necrosis de la mano o de parte del pie, a veces tienen que amputarle la mano o el pie porque ya se pudrió todo aquello por el veneno. ¿Qué es lo que Dios nos estaba diciendo? El pecado, como el veneno de la serpiente, es mortal. Es mortal. De tal manera que ellos representaban y ellos lo declararon con su boca: hemos pecado, y aquel pecado trajo por consecuencia la mordedura de la serpiente, ilustrándonos a nosotros en el Antiguo Testamento lo que el pecado estaba haciendo en toda la humanidad. Por eso nosotros debemos de entender claramente cuando el Señor Jesucristo vino aquí, y allá en Juan capítulo 3, versículo 16, dice que estaba hablando con este hombre Nicodemo y le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios proveyó un remedio, una solución para el veneno de la serpiente en el desierto. Y ese remedio que Dios había provisto se traduce solamente en 2 letras: fe. Fe. Por eso, durante un tiempo nosotros estuvimos aquí hablando de una campaña. A ver, mi hermana, póngase de pie, voltéese. ¿Alcanzan a ver esa playera que dice: no es por vista, es por fe? Y algunos traen su playera todavía. Puede sentarse, mi hermana. Entonces, no es por vista, es por fe. Desde entonces Dios nos ha preparado a la humanidad para que nosotros entendamos que lo que sucedió con aquellas serpientes, aquella persona que ya tenía el veneno dentro de su cuerpo, era irremediable. No había manera de que se salvara, pero Dios determinó y dijo: si ustedes creen lo que yo les estoy diciendo y voltean a ver la imagen de esa serpiente que está ahí en medio del campamento, no van a morir. Y los que eran mordidos tan solamente volteaban, miraban, creyeron la voz de Dios y no morían. Aquel veneno era neutralizado, aquel veneno era eliminado de sus cuerpos y quedaban vivos. Y así Jesucristo le está hablando a Nicodemo y le dice: así como Moisés, es necesario que yo, el Hijo de Dios, llamado el Hijo del Hombre, sea levantado. ¿Qué estaba diciendo? Que Él iba a ser llevado a una cruz y iba a ser crucificado y levantado en alto. Y todo aquel que haya sido mordido por la serpiente antigua, que es Satanás, todo aquel que haya pecado y que sepa que él es un pecador o una pecadora y que está en camino a la muerte eterna, y crea que este Hijo de Dios que fue levantado y fue levantado como la serpiente. Ahora, ¿por qué usó Dios la imagen de la serpiente? Porque Jesucristo iba a cargar el pecado de toda la gente, de toda la humanidad. Y dice la Biblia que Él fue hecho maldición por nosotros, porque cargó el pecado. La maldición de la muerte que debía de caer sobre nosotros estaba cayendo sobre Jesús en la cruz del Calvario. Él fue hecho maldición para que el peso de la muerte, el castigo de la muerte cayera sobre Él, y con su sangre derramada nosotros pudiéramos ser
perdonados. Pero ahí está la muerte de Jesús, está su sangre derramada. Él paga el precio del pecado. Y dice la Biblia, y cualquiera que mire a Jesús y crea lo que Él hizo, tendrá perdón de pecados. Aquel veneno, aquella muerte que está dentro de nosotros será quitada, será limpiada y será arrancada de tal manera que nosotros podamos decir: soy salvo y tengo vida eterna. Ahora alguno dirá: yo no soy pecador, yo no he hecho lo malo, yo no le hago mal a nadie. Aunque ya lo he mencionado, quiero que lo leamos en la palabra de nuestro Dios. En Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 y 12, encontramos lo que la palabra dice de todos los seres humanos, o de aquellos que pensemos o que pensamos que no somos pecadores. Romanos 3, 10, 11 y 12. Dice la Biblia, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir que Dios, en el tiempo antiguo, Dios nos dio los 10 mandamientos. Y no nada más los 10 mandamientos, dio más mandamientos. Pero esos 10 mandamientos son el fundamento. Son el fundamento de la evidencia de que todos somos pecadores. Alguno dirá: es que yo no guardo rencor. Y la Biblia dice que si nosotros guardamos rencor o tenemos amargura y tenemos odio y no perdonamos, somos reos de juicio, porque la ley así lo marca. Y luego dice la Sagrada Escritura: no os haráis dioses ajenos delante de mí. Y nosotros hacemos dioses no nada más de personas, hacemos dioses no nada más como lo hacían los egipcios. Adoraban a la luna, adoraban el sol, adoraban al gato. Y en América, aquí adoraban a la serpiente. En África, diferentes cosas. Y hoy en el mundo moderno, adoramos personas. Los subimos a los altares y quitamos a Dios de nuestros corazones. Y todo eso es lo que la Biblia llama idolatría. Y dice la Biblia: porque adoramos a los que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no andan, manos y no palpan, y tienen que ser cargados en hombros. Dice: iguales son los que los adoran, los que los alaban, iguales que ellos están muertos. Por eso es que nosotros tenemos que entender que en este mundo actual hay mucha idolatría, y no nada más a personas o en religiones, sino que adoramos a nuestro esfuerzo, nos adoramos a nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, y hemos quitado a Dios de nuestras vidas. De tal manera que el día de hoy el veneno del pecado ha penetrado la vida de la gente. Tenemos religión,
pero no tenemos una relación con el Dios vivo. Tenemos una religión que nos dice que somos cristianos, pero la realidad es que no hay un cambio y una transformación de nuestras vidas. Y Dios lo que hoy nos está hablando es acerca de un punto crucial, que es la salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas solamente es posible a través de la fe. Por eso el apóstol Pablo decía en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera podemos jactarnos y decir, es que yo tengo fe. Sí, tú tienes fe porque Dios ha puesto en ti una medida de fe para que puedas creer. Pero hay personas que, no obstante teniendo la fe que Dios nos ha dado para creer, no quieren creer. No quieren creer. Por eso Dios le estaba hablando a Nicodemo y le decía, el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo lo siguiente, y le dice en el versículo 11, de cierto te digo, 3:11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba diciéndole, ¿cómo creerán si yo que estoy viniendo del cielo y no quieren creer en mí? Pero vas a darte cuenta cuando yo sea levantado de la tierra, y cualquiera que me mire va a ser salvo. Cualquiera que tenga fe en lo que yo hice en la cruz del Calvario va a ser salvo. La salvación ya es un hecho. Cristo vino, Cristo subió a la cruz, Cristo fue levantado, y desde entonces todo aquel que cree que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados es libre y limpio del veneno de la serpiente y de la muerte eterna. Y tenemos salvación y vida eterna por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y somos las únicas criaturas que podemos decir, a partir de que recibimos a Jesucristo, yo soy salvo y tengo vida eterna. ¿Qué es lo que trajo por consecuencia el pecado? El pecado nos hizo separarnos de Dios. Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es mansedumbre, Dios es templanza. Dios nos dio fe para caminar, de tal manera que el mundo está sufriendo por la gente que no conoce a Dios, no una religión, sino al Dios vivo, a Jesucristo que murió en la cruz para salvarnos. Y cuando Cristo está llegando a la vida de una gente, aquella persona, sus vendas son quitadas, y entonces pueden ver la presencia de Dios en este mundo. Entonces pueden darse cuenta de que estaban viviendo sin Dios, vivían en tristeza, vivían en angustia, vivían en desesperación, vivían confiando en su sabiduría, en su riqueza, digamos, en sus posesiones y materiales. Vivían confiando en estas cosas, de tal manera que vivían una vida de desesperación, de pobreza espiritual, aunque tenían riquezas materiales. Otros viven en pobreza espiritual y pobreza material. Otros viven con riqueza material, pero no tienen salud física en sus cuerpos. Pero cuando Cristo vino para salvarnos de la enfermedad, de la pobreza, de la tristeza,
de la angustia, de la desesperación y del no saber a dónde vamos. Porque eso es tan triste y tan doloroso, que hay gente como este hombre que se suicidó, que tenía 578 millones de dólares. Estaba acusado de pederastia, de abusar de niños, y estaban armándole un juicio para llevarlo pues a la prisión, y dice que se suicidó en su celda, se ahorcó aquí en los Estados Unidos, no hace ni 10 días de este evento, 15 días. Y hoy salió, ¿cuántas eran sus posesiones? Tenía 578 millones de dólares. Tenía casas en París, tenía casa en Nueva York, tenía yates, era dueño de 2 islas, tenía dinero para dar y regalar, millones de dólares. Pero cuando lo iban a detener y lo detuvieron y estaba en la cárcel y ahí se suicida, él no pudo soportar, yo creo, la culpa en su conciencia, y de tal manera que prefirió acabar con su vida pensando que ahí sí iba a acabar su problema. Tenemos que conocer y entender que muchas veces la libertad que pensamos que tenemos en este mundo no es más que esclavitud. La verdadera libertad se encuentra cuando tú sabes que estás en paz con Dios, que tus pecados y toda tu maldad y lo que hayas hecho en este mundo tiene el perdón de Dios. Y si bien es cierto, a veces algunos seres humanos tenemos que pagar lo que hicimos en este mundo, en la prisión, 1 año, 2 años o 20 años, lo que haya sido, pero una cosa, hay libertad en el corazón de aquella persona que está en prisión si ha conocido a Jesucristo. Si tú vives libre y estás en prisión, porque hay gente en la cárcel que está más libre que los que andamos libres, a presos de nuestros pecados y de nuestra condenación que nos está llevando a la muerte. Pero el día de hoy Dios está liberando a la gente que andamos en la calle y que está perdonando nuestros pecados y nos está liberando. Y hay gente que está en las cárceles que ya son libres y que están conociendo a Jesucristo y que están yendo camino al cielo, que son hermanos nuestros. Por eso encontramos cada día la salvación, y a la cual nosotros debemos de proclamar. Y quiero ya decirte a ti que eres cristiano y que eres creyente, el verdadero creyente comparte el evangelio de Jesucristo. El verdadero creyente lleva la salvación a las personas que no conocen a Dios. Por eso yo una cosa te quiero decir: si tú que estás aquí ahora estás consciente de que eres salvo, que tienes salvación, no puedes comprar la salvación ni con todo el oro del mundo. Les decía a los muchachos antes de comenzar el culto, antes de orar, les decía que le diéramos gracias a Dios por nuestra salvación. Porque si nosotros fuéramos dueños como este hombre que tenía 578 millones de dólares en propiedades, ¿pudo comprar la paz de su conciencia? ¿Pudo comprar la salvación de su alma? Dice la Biblia que ni con todo el oro del mundo vale lo que vale un alma. Pero ni con todo el oro del mundo puedes comprar tu salvación, ni con todos los diamantes, ni con todo el petróleo. Y les decía a los muchachos, si ustedes fueran dueños de Paseo de Montejo, todo Paseo de Montejo, desde la salida a la playa hasta el remate, todos los hoteles, todas las casas, todos los edificios, ¿cuántos millones de dólares tendrías si fueras dueño? Ahora imagínate, Jesucristo dijo: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Aun si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Si ganare todo el mundo, ya no digas Paseo de Montejo. Les dije, si fueran dueños de toda la Ciudad de México, de toda la ciudad de Nueva York, con todas las industrias, las casas, los edificios, los hoteles. ¿Saben cuántos millones no nos alcanza
Yo creo que ni las calculadoras para calcular cuántos miles de millones de dólares. Y eso, el Señor Jesús dijo: ¿qué recompensa si ganares todo el mundo y al fin pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Por eso la verdadera sabiduría viene cuando nosotros nos enteramos y nos damos cuenta de que no hay un precio para comprar nuestra salvación. Y el precio que se pagó, y que el único que lo podía pagar, es Jesús, el Hijo de Dios. Él vino a entregar su vida derramando su sangre y fue levantado. Y hay un llamamiento de parte de Dios: el que creyere será salvo. Por eso la gente el día de hoy que entiende esto, se están agarrando de Cristo. Y te digo una cosa: se han agarrado de la verdad, se han tomado del único que vive eternamente y para siempre, y que hoy está aquí. Jesús está aquí hoy, porque Él dijo que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él, siendo Dios, está en todas partes a través de su Espíritu. Su Espíritu Santo está aquí con nosotros. Su Espíritu está hablándonos y diciéndonos esta noche: todos aquellos que no tienen salvación, que están aquí en esta noche con nosotros, el Señor Jesús quiere darte la salvación de tu alma, quiere darte el perdón de tus pecados, quiere salvarte. Solamente te pide una cosa: mírame, yo soy quien te puede salvar. Jesucristo quiere entrar a tu corazón. Jesucristo quiere que tengas fe en su palabra, en lo que Él hizo, en lo que Él pagó en la cruz por ti. Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y se levantó de los muertos, y ahora está presente haciendo que su buena noticia, su evangelio, sea predicado a todas las naciones. Y en esta noche Él está aquí para entrar a tu corazón y salvarte, perdonarte de todo lo que hayas hecho. No hay un pecado, óyelo, no hay un pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Dice la palabra de Él en Isaías, dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere decir que si tus pecados son negros, van a ser emblanquecidos. Y si tus pecados son rojos, son de sangre, porque mataste, porque hiciste algo terrible, derramaste sangre, van a ser limpiados también. Por eso en esta noche es una noche de salvación, es una noche de ganar almas para el reino, es una noche donde Dios nos enseñó la importancia de la salvación en cuanto a lo que es el pecado. El pecado es un veneno de la serpiente que trae la muerte eterna. Ya no más digas la muerte física, porque todos vamos a morir físicamente, pero tenemos una esperanza. Dios está preparando un lugar en el cielo donde todos vamos a estar juntos alabándole, y mientras Él quiere que vivamos en este mundo contentos y felices de ser sus hijos y de que Él es nuestro Padre eterno. Amén. Hay alguien en esta noche que quiere entregarle su vida a Jesús. Hay alguien que quiere la salvación de su alma, porque reconoce como el pueblo de Israel, cuando venir la muerte a través de las serpientes, fueron con Moisés y le dijeron: hemos pecado. ¿Saben qué fue lo que trajo la salvación? Reconocer que habían pecado. Le dijeron: pídele a Dios, ora por nosotros. Moisés oró por ellos y Dios les dio la solución: que activaran su fe en aquel que iba a ser
colgado una vez. En el futuro, ellos pusieron su fe en Cristo a través de aquella serpiente. No porque Cristo era serpiente, sino porque iba a ser hecho maldición como la serpiente. Él cargó con el pecado de todos nosotros. Por eso en esta noche tú puedes tener hoy la vida eterna, el perdón de tus pecados y unirte a todos los creyentes como un solo espíritu. ¿Hay alguien en esta noche que quiere ser perdonado, que quiere ser salvo? Cierra sus ojos, seas hombre o mujer. Cierra tus ojos. La iglesia apoya en oración. Necesitas hacer esta oración en voz baja, que se escuche tu voz. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he lastimado con mi pecado a algunas personas o a muchas personas. Tal vez a las que más amo las he lastimado y las he dañado. Pero hoy te pido perdón, me arrepiento de mi pecado y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón, me perdones de toda mi maldad y me limpies con la sangre que derramaste en la cruz. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que fuiste sepultado y que resucitaste de entre los muertos. Y hoy estás aquí para darme la salvación y la vida eterna que yo necesito. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te doy gracias, porque ahora sé que tú eres mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo te voy a pedir que levantes tu mano derecha y me la señales así como yo lo estoy haciendo. Si tú hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano. Quiero darle gracias a Dios por ti. Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Todos los que hicieron esta oración por primera vez, pónganse de pie ahí en su lugar. Pónganse de pie los que hicieron esta oración por primera vez y pasen al frente. Yo voy a orar por ustedes. Vengan acá al frente. No les dé pena. Todos nos ponemos de pie. Vamos a orar. Todos nos ponemos de pie. Pasen, pasen, pasen. No se queden en su lugar. Que levantaron su mano, pasen, no se queden allí en su lugar. La salvación es el tesoro más grandioso que pudiste haber obtenido en esta tierra. Por eso le damos gracias a Dios por estas damas que están aquí al frente. ¿Alguien más hizo esta oración? Se levantaron más manos. No tengas temor de pasar. Dale la gloria a Dios. Dale la honra a Dios. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere bendecir tu vida. Bendecir a tu familia. ¿Alguien más? Acuérdate que esta decisión te da la vida eterna. Aprovecha la oportunidad que hoy Dios te está dando. Si no levantaste tu mano, pero quieres pasar, porque sientes que Dios te está diciendo pasa, no lo rechaces. El único que te dice no lo hagas es el enemigo de nuestras almas y de nuestro Dios.
Pasa al frente. Gloria a Dios. Momento de salvación y de vida eterna. Hija, qué bendición. ¿Alguien más? Hay lucha espiritual. Dios quiere salvarte a ti. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir a tu familia. Pero Él no puede obrar si no está en tu corazón. Dios obra en nuestros hogares trabajando en nosotros. Y Dios fluye para bendecir a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Dios nos bendice aún en nuestros trabajos. Por eso, tú que estás ahí, yo sé que estás en lucha. Estás luchando, pero vence al diablo. Vénselo, échalo fuera de tu vida. Y dile a Dios: Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra y acepto a Jesucristo en mi corazón en este momento. ¿Alguien más? ¿Alguien más lo va a hacer? Pasa al frente. Pasa al frente, no te quedes ahí en tu lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar por estas personas. Padre bendito, te doy gracias en esta noche por estas damas que están aquí al frente y por esta jovencita que viene también con su mami. Padre, las bendigo en tu nombre y declaro que tu palabra se cumple en ellas. Ellas ahora tienen salvación, perdón de sus pecados y vida eterna. Y nada ni nadie las va a poder separar de tu mano. Señor, ellas son tus hijas y tú eres el Dios eterno, pero que ahora eres su papá, eres su padre, Señor, y tú las vas a cuidar, a guardar, a proteger y a bendecir como lo que son tus hijas. Y en el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre, porque ahora tu Hijo vive en sus corazones, dentro de ellas, y nunca las va a abandonar. Por Jesucristo, amén. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Nótense. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, Y repite conmigo esta confesión y acción de gracias. Padre, te doy gracias por el perdón de mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te ruego, Dios, que me limpies con tu sangre preciosa. Y hoy confirmo mi decisión de abrirte mi corazón, de entregarte mi vida, Padre, para tu gloria. Úsame para que yo proclame lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, que tú nos amas y que, Señor, nos estás mostrando el camino para estar en el cielo contigo eternamente. Y mientras vamos al cielo, tú estás aquí con nosotros, bendiciendo, prosperando y dándonos victoria. Amén.